Capítulo 2. El acontecimiento. El encuentro. De la fabricación de situaciones pedagógicas a la vivencia del acontecimiento. Casi a diario, cuando miles y miles de niños y niñas regresan a casa de sus respectivos colegios, se encuentran con el saludo de bienvenida de algún familiar o vecino adulto e inmediatamente después esta pregunta: ¿y qué has hecho hoy en el cole? La escuela se presenta así como un inmenso espacio para la acción, para los quehaceres, para las tareas. Sospecho que esto nos puede hacer olvidar que, sin negar todo esto, la escuela, y sobre todo la primaria y fundamental escuela, está llamada a ser un espacio privilegiado para la vida. Pero no solo, ni tan siquiera básicamente, porque prepara para la vida futura, sino sobre todo porque en ella la vida pueda vivirse y desarrollarse en toda su plenitud y hondura. No es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, cómo lo vivimos, cómo lo emocionamos, es decir, cómo lo sentimos y ponemos en movimiento, lo que la escuela ha de cuidar. Es ese cómo el que proporciona un sentido determinado y un valor personal al qué hacemos. ¿Cómo vive un niño, una niña, lo que vive en la escuela? ¿Cómo lo vive el maestro o maestra? A veces me pregunto si entrar en la escuela no implica un salir de la vida de todos los días, del cotidiano, obviando el componente de trabajo, esfuerzo y obligatoriedad de la escuela. Sospecho que buena parte de la aversión y rechazo que ésta provoca en la población infantil tiene mucho que ver con el hecho de que la escuela parece conformar no solo un espacio aparte, sino sobre todo un vivir apartado de los centros de interés, preocupaciones y situaciones vitales que realmente afectan a los niños. Es como si traspasado el umbral de la puerta del colegio, quedase atrás todo lo que habitualmente vive, le ocupa e incluso preocupa. Los latidos de su ser, su pensar, de su sencillo vivir, se detienen y son sustituidos por las palpitaciones de las lecciones, los deberes, las explicaciones, los ejercicios, las correcciones, los exámenes. A la escuela todavía le resulta difícil, complicado e incluso arriesgado acoger al niño por entero y sobre todo la vida que trae con él y en él. Al considerarlo alumno, solo se queda con su parte cognitiva, con su dimensión de aprendiz, con su situación de ser inacabado y en proceso de aprendizaje y socialización. Y el niño, al igual que el adulto, siempre es un ser inconcluso pero completo. Por ser ya un ser completo, sus vivencias vitales, por sencillas que sean, son siempre una posibilidad de expresión y realización. Tienen la suficiente entidad, dignidad y valor como para ser acogidas y abordadas pedagógicamente. Por tratarse de un ser inacabado, en permanente crecimiento y evolución, está abierto y puede ser receptivo a nuevas experiencias, a nuevas informaciones, a otros modos de vivir y valorar lo que vive, lo que experimenta y lo que sabe. Cuando no se reconoce lo primero, el niño se nos muestra como una especie de depósito hueco y vacío que hay que llenar. La pedagogía se vive así como el arte de llenar lo más posible y de la manera más adecuada y atractiva ese espacio. Comienza entonces a desarrollarse toda una tecnología educativa que tiende a facilitar ese trasvase de información desde el mundo cultural adulto, profesores, libros de texto, a la mente diáfana del niño. La vida en la escuela cambia por completo cuando uno recibe y acoge todo lo que vive en ella y lo eleva a la categoría de acontecimiento. Cuando un gesto o acción, por simple que sea, es habitado por un hacer consciente y amoroso, se transforma en acontecimiento.
Llamo acontecimiento a cualquier expresión de la vida que la exalta y la recrea. Por eso la pedagogía para mí es el arte de llenar de vida los espacios educativos, la capacidad para extraer, exaltar y recrear el potencial vital y de crecimiento que contiene cualquier suceso, cualquier incidencia, cualquier realidad humana. Cada asamblea de clase, cada reunión con los padres, cada gesto de amistad, cada conversación íntima, cada juego, cada momento de lectura, cada rato de descanso, cada tarea en cualquiera de las materias, a cualquier hora, puede ser constituida y vivida como acontecimiento. Todo acontecimiento, vivido en esta perspectiva, educa y hace crecer, porque es la manifestación del autodespliegue consciente de una vida que no solo transcurre, sino que es habitada y densamente poblada por las experiencias continuas de comunicación y encuentro interpersonal. El acontecimiento es tremendamente significativo, aunque sean muy pocos los implicados en él. Siempre transforma porque nos transforma. Es lo que hace del quehacer educativo sencillo de cada día algo revolucionario. La experiencia pedagógica que sirve de base a toda esta reflexión me transformó de abajo arriba y de dentro afuera. Hubo un antes y un después, y ya nada fue igual. No sé por qué nos seducen tanto los resultados, las consecuencias, los frutos. Es como si las huellas que quedan en el camino fuesen más hermosas, tuviesen más peso o importancia que el paso mismo. El acontecimiento es siempre un acontecimiento presente, sin tiempo. La relevancia de un acontecimiento no creo que dependa de lo que quede después, sino de lo que se vive en el ahora, porque tanto valor y trascendencia tiene ese minuto de hoy como lo tendrá el de unos años más tarde. En nuestra clase no vivíamos los acontecimientos como una preparación para acontecimientos posteriores, porque estaban tan cargados de sentido y sentimiento que los vivíamos y saboreábamos por ellos mismos. Cada día, cuando se tienen 6, 7, 8 o 32 años, es un día único que nunca más se volverá a vivir. Tan importante es este minuto como el que viviré muchos años después. Perder esta conciencia de acontecimiento único y singular de todo cuanto se vive en la escuela y en la vida nos puede llevar a perder intensidad de ese mismo vivir. Lo más bello de la labor educativa que se vive y desarrolla como acontecimiento radica en que algo de la utopía pase a lo real. Yo de pequeño, con un poco más de una docena de años, envuelto en las sábanas y mientras llegaba el sueño, cerraba los ojos y me veía ya de mayor, de maestro. Cada vez que recuerdo esto no dejo de sobrecogerme, no tanto por la precocidad, prontitud y claridad de mi vocación, sino por el alcance de mis proyecciones y visualizaciones infantiles. Yo me veía con alumnos con los que tenía una relación muy diferente a la que yo vivía con mis maestros. No sé cómo, ni de dónde, yo sabía que la escuela podía ser otra cosa, y se podía vivir de otra manera. Tuve la suerte, el don, el privilegio de poder ver realizados mis sueños. Esto me ha ayudado a entender que la educación no puede perder nunca su perspectiva utópica, no por su irrealidad, sino por todo lo contrario. La utopía no representa para mí algo perfecto, y por eso mismo inalcanzable. La misma palabra lo dice, utopos, sin lugar. La utopía no es una perfección que se realizará en un tiempo muy tardío y en un lugar muy lejano. Esa perfección no corresponde a ningún espacio geográfico, sino a un estado de conciencia interno, y tampoco está exenta de dificultades, limitaciones y carencias. Lo más esencial a un acontecimiento no es tanto que sea perfecto, sino pleno. No es tanto que esta explicación, aquel trabajo,
se hayan dado como realizaciones perfectas, sino que yo los haya vivido plenamente, que me hayan planificado y colmado, a mí y a los niños. Los mini detalles, una pedagogía desde lo ordinario, pequeño, sencillo y simple. No deja de ser sospechoso que cuando valoramos algo de manera especial, cuando le damos una importancia relevante o lo consideramos excepcional, lo solemos calificar como algo extraordinario. Cuando vibramos y disfrutamos de algo o con alguna experiencia o actividad, tendemos a sacarlo inmediatamente del contexto o ámbito de lo cotidiano, situándolo y calificándolo de inusitado, especial o extraordinario. Ahora bien, si lo que consideramos habitual, lo de todos los días, ocupa la mayor parte de nuestra vida en la escuela, no puede ser, no tiene sentido que lo veamos, sintamos y abordemos como algo meramente accidental, secundario, intrascendente y sin apenas importancia. La mayor parte de la vida escolar se desarrolla, se despliega en gestos y acciones sencillas, cotidianas. Reencontrarse, saludar, conversar, trabajar, descansar, jugar, leer, escribir, dibujar. Todo esto es tremendamente importante y puede vivirse cargado de sentido y significado. La plenitud de vivir, el gozo del ser, la dicha del encuentro humano no puede estar al margen o fuera de todo eso. Lo extraordinario no tiene por qué ser sinónimo de extra cotidiano. El que lo de todos los días suponga una especie de habitual instalación en unos usos, maneras, tareas y modos de proceder con arreglo a los cuales estructuramos y ordenamos regularmente los diversos momentos de la jornada escolar, no tiene por qué implicar necesariamente vivir esa habitual instalación como algo rutinario, monótono, aburrido, mecánico y falto de interés. Considerar como acontecimiento una situación vital dada, acogerla como posibilidad pedagógica y atenderla hasta su más mínimo detalle fue un auténtico antídoto para la rutina. La rutina es uno de los rituales más habituales de nuestra sociedad contemporánea. Es también una de las pautas significativas de la persona alienada y uno de los rasgos más frecuentes en el quehacer escolar de cada día. Es la que tiñe de gris todo lo que se hace o se vive. Es la que nos amarra a un mecanicismo pasivo sin relieve, sin profundidad. Es la que nos ata a mapas que no entrañan ningún riesgo y a planes sin aventura, y es la que nos sumerge en vivencias sin conciencia. Sin embargo, podemos vivir el acontecimiento como algo insólito, no solo en el sentido de lo raro o extravagante, sino en el de dejar las cosas más habituales nos sorprendan y nos dejemos sorprender por ellas. El acontecimiento sorprende porque no sorprende, porque no está asegurado de antemano y es siempre imprevisible. No es cuestión de esperar una determinada cosa, sino simplemente de esperar, porque, sin lugar a dudas, algo puede suceder. Solo que este algo que uno puede intuir, que puede darse siempre, se va a actualizar y desarrollar de una manera no prevista. Es, en cierto modo, una espera de lo inesperado. Esto hace de la pedagogía del acontecimiento lo más fácil y lo más difícil al mismo tiempo. Fácil porque no hay necesidad de soportes, ni de recursos, ni pretextos. Difícil por ser algo directo, implicativo e irreversible. Sucede lo que sucede. Se da sin más. Ahí precisamente está su grandeza, su misterio, pero también su dificultad. Todo lo que está realmente incorporado en mí podrá movilizarse en la gestión de eso que sucede. Esa dificultad sigue constituyendo, hasta el día de hoy, un auténtico reto personal y profesional.
También podemos vivir el acontecimiento como algo inédito, es decir, como algo no editado previamente. No es ningún libro editado por cualquier editorial lo que marca o determina las situaciones que se dan en clase. Situaciones, la mayor parte de las veces, imprevistas, imprevisibles, únicas y originales. Los libros de diversidad de editoriales siempre están ahí a mano para cualquier consulta o indagación que el acontecimiento vivido requiera. Son el conjunto de situaciones o acontecimientos que naturalmente se dan en un cotidiano escolar lo que conforma nuestro libro de texto, esa enciclopedia básica que se abre ante nuestros ojos para ser leída y ante nuestras manos para ser escrita. Cada acontecimiento es un curioso libro en cuyas páginas de la izquierda siempre hay algún texto escrito y en las de la derecha un texto por reescribir por cada uno de nosotros. Cada situación que se genera en clase es un auténtico texto vivo, fuente básica de los aprendizajes y de nuestro conocimiento. Podemos vivir el acontecimiento, además, como algo nuevo. Durante mucho tiempo estuve confundiendo lo nuevo con lo novedoso, continuamente cambiando de propuestas, de sugerencias, aprestándome rápidamente a lo último, hasta que caí en la cuenta de que lo nuevo no era tanto un cambiar de actividades, sino un cambiar de actitud. No tenía que cambiar las cosas, sino mi modo de vivir esas cosas. Comprendí que es la falta de profundidad la que necesita de continuos cambios en la superficie, y que es posible vivir lo de todos los días como algo nuevo. Sin la presencia de este elemento de lo nuevo, inevitablemente caemos en un cierto estancamiento. Las situaciones dejan de ser acontecimientos y el paisaje que se ve y se vive en clase es siempre el mismo. Las mismas actividades, las mismas conversaciones, los mismos pensamientos y emociones, las mismas acciones y omisiones. Las horas y los días no transcurren, sino que se suceden uno tras otro como una mera sucesión de repeticiones. De este modo, todo va pasando sin que nada pase a través de uno, sin sentirnos traspasados por ello. En la clase todo es relevante. Todo es importante porque cualquier momento es el mejor momento. Una posibilidad de ser, crecer, aprender, vivir, convivir. Una invitación para encontrar y encontrarse. Todo, incluso los mini detalles, que pueden pasar muchas veces desapercibidos, aparecen cargados con una gran significación. Es un acontecimiento la ausencia de un compañero, porque ha estado enfermo o porque ha pasado largo tiempo con su familia en la recolección de la aceituna y su regreso. Varios de los niños y niñas de la clase tenían que ausentarse durante varios meses y acompañar a sus familias en la recolección de la aceituna. Es algo que ocurría en otras clases y no solo de nuestro colegio. Me consta que, en no pocas ocasiones, no había ni una sola palabra de despedida, ni un solo gesto de acogida y bienvenida. Durante el tiempo que el alumno no estaba en clase, desaparecía por completo de ella, ni una sola evocación, ni un comentario, ni un recuerdo. La no presencia entre nosotros de algún niño o niña de la clase era siempre motivo de atención y consideración. En primer lugar, nos preguntábamos y comentábamos el porqué de la ausencia. Las cosas que nos pasan suelen tener unas causas y no siempre son motivos voluntarios, de la propia decisión personal, los que llevan a determinados compañeros lejos de nosotros durante bastante tiempo. Ahí es donde comenzamos a ver que no todos tenemos las mismas oportunidades y posibilidades. La justicia se aborda no como un concepto abstracto o ideológico, sino como algo que el propio corazón nos pide y exige para que nuestros compañeros puedan seguir con nosotros. Y eso nos lleva también, a los que no tenemos que irnos lejos, a reconsiderar la valoración que hacemos de nuestra propia situación personal.
Si ya sentimos que no es justo que D, R o C tengan que irse a Lopera, a Martos u otros pueblos de Jaén, ahora comenzamos a sentir que tampoco lo es que los que podamos seguir aquí no aprovechemos al máximo esa posibilidad. Ya no solo es por uno mismo, también por ellos. Este acontecimiento de la ausencia nos permite un aprendizaje de gran alcance. La distancia no implica necesariamente separación. Entonces podemos vivir esta situación de otra manera. Si los mantenemos en nuestro recuerdo, en nuestras conversaciones, si mantenemos sus pupitres sin ser ocupados por nadie, con sus nombres bien visibles y con algún detalle que nos lo recuerden, nuestro vínculo con ellos podrá incluso fortalecerse durante este tiempo de ausencia. Para que no quedase en un simple rememorar mental y ocasional, sino que fuese un auténtico recordar, es decir, un volver a entregar el corazón, al comenzar el día hacíamos una breve relajación que nos permitía conectar con la energía de nuestro corazón. Pensábamos en el solito del pecho irradiando toda nuestra energía amorosa y sentíamos como uno de esos rayos de luz de amor llegaba hasta el corazón de cualquiera de los compañeros que ese día no estuviese presente en la clase. Y ahí dejábamos que viniesen libremente imágenes, recuerdos de momentos pasados con ese compañero o compañera. Nos dejábamos llenar por el sentimiento que en ese momento se nos despertaba e incluso le enviábamos a través de nuestro pensamiento, con un pensamiento sentido, con un sentimiento pensado, algún mensaje o deseo. Esto lo solíamos hacer con los ojos cerrados y envueltos en una sutil atmósfera sonora, con una música que nos permitía ahondar y despertar nuestra fibra más sensible. Finalmente, nos concedíamos un tiempo para conversar sobre lo que cada uno había sentido, pensado o vivido. De esta manera, también trabajaba con ellos en la mejora de su expresión oral, a partir de la expresión del propio mundo interior. El alcance de este tipo de experiencias tuve ocasión de comprobarlo un día cuando D se presentó inesperadamente con sus padres en la clase. Varias veces, cuando he relatado este acontecimiento en alguna charla o curso, la emoción ha aflorado hasta mis ojos que llegaron, en ocasiones, a inundarse de lágrimas. Todavía hoy, años después de aquel día, la emoción altera el trazo de mi escritura. La descripción difícilmente puede recoger la intensidad que vivimos en aquellos minutos. Era un segundo de primaria. Estábamos en la alfombra que teníamos al final de la clase, dando de comer los tapones de colores de botella que usábamos para alimentar a los dinos y a las dinis, dos pequeños dinosaurios. Estábamos todavía bajo el tremendo influjo del Parque Jurásico. Era de esta manera como trabajábamos las cantidades y determinadas operaciones numéricas, antes de pasar luego a trabajarlo en los cuadernos. Alguien llamó a la puerta. Giramos nuestras cabezas y vimos asomarse a D.L. ¿Cómo poder reflejar a través de lo escrito la explosión de júbilo y alegría que brotó de lo más hondo y sincero de los niños? En tropel rodearon a D.L., con gritos, besos y abrazos. Sus padres y yo, con lágrimas en los ojos, contemplábamos sorprendidos la escena. No fue solo este hecho aislado, las cartas fluían, no solo me llegaban a mí y a la clase, también entre ellos mismos se generó correspondencia epistolar. Uno de los compañeros, O, propuso preparar como clase un regalo de Reyes para quienes aún no habían vuelto para esas fechas. Cada carta escrita o recibida, los regalos, fueron vividos como acontecimientos sencillos, como pequeños detalles que nos aportaron una gran alegría. Es un acontecimiento la golondrina que se cuela en la clase y que nos invita a parar el trabajo y contemplar en silencio sus movimientos. Estamos en el tiempo de trabajo personal. Habitualmente suena a bajo volumen una música suave para favorecer nuestra atención a aquello que estamos haciendo. Ese día, lo recuerdo con total nitidez, estaba sonando el adagio de Albinoni.
Cada niño está enfrascado con su cuadernillo de lenguaje y yo en mi mesa atiendo a uno de ellos. La ventana de atrás está abierta y por ella acababa de entrar en nuestra clase una golondrina. Me apresto a invitarlos, con voz sugerente y misteriosa al mismo tiempo, a quedarse totalmente inmóviles y en silencio, advirtiéndoles que una golondrina ha venido a vernos y que si nos movemos o gritamos la asustaremos y se irá. Es una de las experiencias más bellas que recuerdo. Los niños, con un silencio espeso, movían solo lo justo para poder seguir los movimientos de una golondrina que no hacía sino volar al compás de la música que sonaba. Fue todo un ejercicio de contemplación. Desde mi mesa estaba extasiado viendo el propio éxtasis de los niños. Es como si todo se hubiese detenido, excepto el majestuoso volar de la golondrina. No sé el tiempo que la golondrina danzó generosamente para nosotros, pero fue una vivencia de eternidad. El silencio y quietud se prolongó algún minuto más después de haber salido la golondrina por el mismo lugar por el que entró. Les invité a cerrar los cuadernos y comentamos lo que había sucedido, lo que habíamos sentido. Alguien comentó que no era de extrañar que una golondrina quisiera entrar en nuestra clase porque ahí se estaba muy bien. Lo cierto es que a partir de aquel acontecimiento, las golondrinas dejaron de ser unos pájaros sin más para nosotros. Muchas conversaciones, anécdotas, leyendas giraron en torno a ellas. Se les despertó una ternura y cariño especial hacia ellas. Llegaron a hablar con las encargadas de la limpieza del colegio para pedirles que no destruyeran los nidos que estaban sobre las ventanas de nuestra clase. Por las mañanas se agolpaban para mirar los nidos. Me encantaba verlos, todavía con las mochilas a la espalda, agrupados, sin empujarse, descorriendo con precaución las cortinas para no asustarlas, con una mirada que se les salía de los ojos. En más de una ocasión los invité a tumbarse en la alfombra y escuchar con los ojos cerrados la narración del cuento El Príncipe Feliz. La cara de varios niños era simplemente recorrida por la estela de una lágrima despertada por la generosidad del príncipe y por la entrega de la golondrina que nos relata este cuento entrañable. No sé cuántas veces lo escuchamos, pero nunca perdía su intensidad y su capacidad emotiva y movilizadora. Es un acontecimiento cuando el maestro o un niño llora de emoción por un cuento o simplemente ante la grandeza de un gesto de amor de un niño hacia otro. La primera vez que la emoción se desbordó y las lágrimas brotaron de mis ojos, los niños se quedaron un poco sorprendidos. Rápidamente les calmé advirtiéndoles que a veces la alegría es tanta que se derrama por los ojos. Para algunos de los alumnos varones era quizá algo nuevo, o al menos poco frecuente. Pudimos experimentar que los varones sí lloran, tanto si es niño como adulto. Las lágrimas no eran un subproducto de una emotividad que además se consideraba como inferior o peligrosa. No fue algo hecho a propósito, simplemente sucedió, pero fue una gran oportunidad para poder conversar en torno al don de las lágrimas que solo acuden a nosotros cuando algo o alguien nos conmueve, cuando un acontecimiento, por sencillo que sea, nos toca en lo más hondo. Algún tiempo después, en mi libro La vida maestra, 2001, Desclés de Beauvoir, página 129, dejaba constancia de esto con las siguientes palabras. El llanto es la lluvia que el cielo del alma hace caer sobre la dura superficie de la carne para regarla, refrescarla, nutrirla, hacerla fructificar. Algunas veces cae suave, otras con violenta tempestuosidad. Así como la tierra sin lluvia se seca y se resquebraja, una vida sin lágrimas acaba por convertirse en desierto. Las lágrimas son la sangre de los ojos cuya fuente procede del corazón. Por eso, quien ve y llora su error, descendiendo hasta su fuente, hace rebrotar ahí una nueva energía que le limpia, le redime, le purifica y le hace crecer.
Esa energía se condensa y baila en cada una de las lágrimas derramadas. De la misma manera que el cielo se muestra limpio, luminoso, fresco y transparente después del aguacero, el rostro irrumpe con un nuevo resplandor en los ojos y una más transparente y luminosa presencia en la cara cuando ésta se deja inundar por las lágrimas. Las lágrimas, aun siendo agua, construyen uno de los puentes más sólidos que nos acercan a la ribera del otro. Tal vez porque humedecen y ablandan nuestras durezas y sequedades. Las lágrimas son un don, una gracia divina que nos hace humanos, una invitación a una alegría más honda y serena, por quien no puede llorar tal vez tampoco pueda regocijarse de veras. Cada lágrima que asomaba en clase, brotando en los ojos de cualquiera de nosotros, emergiendo bien de la alegría o la dicha, bien de algún tipo de desconsuelo, era algo que acogíamos como interpelación, como invitación a sentirnos cercanos, próximos, sensibles a lo que el otro podía estar sintiendo en ese momento. Cada lágrima era un auténtico acontecimiento, ya que era una expresión real y auténtica de nuestra condición humana. Teníamos entonces la oportunidad de aprender a ver, escuchar, sentir y comprender que no todas las lágrimas brotan de la misma fuente, y aunque salen por el mismo lugar, no todas provienen siempre del mismo sitio. Ni siquiera en la totalidad de los océanos cabría entera una sola lágrima de un niño injustamente tratado. Pero el llanto que cae de las nubes, del simple capricho, puede llegar a ser una agua venenosa para las amapolas del valle. Las lágrimas que enturbiaban nuestros ojos, lejos de nublar o distorsionar la realidad, aclaraban nuestra mirada haciéndola más incisiva, transparente y profunda. Es más, la turbación y la perplejidad ha de visitarnos si, en algún momento, hacemos llorar a quien queremos. La incapacidad o imposibilidad de llorar en momentos de especial intensidad emocional es algo que tenía en cuenta y que abordaba sin reservas, porque el niño que no llora hoy será un adulto que tal vez no se conmueva ni llore, aunque sus actuaciones profesionales sean fraudulentas o fuente de explotación y sufrimiento de otros, o aunque su irresponsabilidad o conductas imprudentes generen el pesar y la angustia de familiares, amigos, compañeros. Cuando una lágrima se hacía presente, lo que en ese momento ocupaba nuestro primer plano de atención e interés cedía su lugar al acogimiento de quien sufría. Necesitar consuelo es muy importante, pero también lo es poder proporcionarlo, en el momento justo, del modo adecuado. No podíamos consolar si no empatizábamos y nos conmovíamos con lo que el otro podía estar viviendo o sintiendo, si no nos hacíamos conscientes y sentíamos el efecto en el sentir del otro de nuestros comentarios, acciones o conductas. El misterioso país de las lágrimas nos adentraba en ese vasto continente que es el misterio insondable de nuestra dimensión emocional. Las lágrimas nos servían de brújula y guía en este ir acercándonos, adentrándonos y conociendo los diversos paisajes del sentir de nosotros mismos y de los que convivían a nuestro lado. La multitud de acontecimientos vividos que en algún momento nos hicieron llorar, lejos de alejarnos, nos acercaron. Cada episodio era como un viaje que nos permitía experimentar la aventura del otro, y así fuimos trazando un mapa que nos guiase en las encrucijadas de todo tipo que se nos presentaban. A veces nos sentíamos muy torpes, no sabíamos cómo llegar al otro, cómo corregir o enmendar un error, cómo devolver la alegría que habíamos sustraído a alguien, cómo reconocer lo hecho, cómo acceder a lo que provocábamos en el otro con lo que le habíamos dicho o hecho. Cómo comprender qué le hizo a alguien hacerme lo que me hizo, o cómo perdonar y sentirse perdonado. Pero fue así como hicimos el camino, andando, transitando ese camino con sonrisas y lágrimas, un camino en el que, más de una vez, supimos reconvertir las lágrimas en el agua que hizo brotar muchas flores en los senderos que recorrimos.
Son acontecimientos las maneras e intensidades de las miradas y cuánto nos decimos en ellas. La mirada de un niño es todo un acontecimiento. Cuando los ojos infantiles aún no han sido opacados, se muestran como un estanque de agua clara y cristalina. En ellos, los objetos y acontecimientos son reconocidos en su esencia desde esa fuente incontaminada que representa la mirada inocente. Mirar y dejarse mirar por eso que miramos, por ese niño o niña a quien miramos y además vemos, en su alegría o tristeza, en su generosidad y egoísmo, en su ingenuidad y perversión. Hay que tener tiempo y paciencia para sostener la mirada y escuchar qué nos dice eso que vemos. Una mañana a la vuelta del recreo, F llegó a clase llorando. Un compañero le había echado agua encima. Como siempre, invito a que los implicados en el suceso comenten lo sucedido y, lo más importante, cómo se han sentido en la experiencia vivida. A veces los niños no han desarrollado suficiente su empatía como para poder acceder a lo que el otro siente cuando es víctima de un abuso o atropello. Según qué tipo de acciones puede ser útil en ocasiones que quien propicie un sufrimiento ajeno con su actuación puede experimentar en sí mismo lo que ha hecho sentir a otro. No se trata de aplicar la máxima del ojo por ojo, sino de posibilitar una experiencia de descentramiento egoico y de empatía. Yo lo invité, ante la mirada atenta del resto de la clase, a que la víctima posibilitara al compañero experimentar en sí mismo lo que le había hecho a él. Así lo hizo, pero sucedió algo que se grabó en la memoria de todos por mucho tiempo. Duró una sola décima de segundo. Cuando D recibió el agua vertida sobre él por F, su mirada se alteró y, como un fogonazo, su cuerpo se encogió, no por el agua, sino por lo injusto de lo que estaba sucediendo. No dijo nada, su cuerpo habló por él. La prisa por resolver una situación que nos retrasa del trabajo previsto y que detiene el avance curricular de una determinada materia, nos incapacita para ser sensibles a esos mensajes sutiles. La mirada de D fue todo un acontecimiento para mí. En ella había, además de la expresión de pesar de quien estaba siendo tratado injustamente, una interpelación y una invitación para mis ojos de adulto, de educador. Toda ella era un reclamo para un ver más allá de las apariencias, para leer entre líneas, para escuchar los gritos sordos de quien apenas tiene esperanza de ser creído en su inocencia. La mirada de D despertó mi mirada, y no sé cómo en mi interior se despertó una sospecha y la inquietud de poder estar cometiendo un error y una injusticia. Ni siquiera tuve que preguntar. Cuando me acerqué a D y en silencio le abracé, él se desmoronó en su propio llanto. D no era un niño que lloraba con facilidad. El tema de conocimiento del medio que nos aguardaba tuvo que esperar. El maestro puede sentir una presión excesiva en el cumplimiento de programas preestablecidos que puede llevarle a pasar por alto ocasiones que pueden ser muy movilizadoras en el aprendizaje de actitudes y valores. Era el momento propicio, el mejor momento para abordar la geografía de nuestras motivaciones, la historia de nuestros prejuicios, los entrantes y salientes rocosos de nuestras conductas y actuaciones. Reconocí públicamente, mirando directamente a F, que sentía una mezcla de rabia y tristeza enormes. Me había hecho cometer una injusticia flagrante contra D, pero además había minado mi confianza en él. No era la primera vez que acusaban a D de algo que no había hecho. En cierta ocasión incluso le atribuyeron la responsabilidad de unos desperfectos en el aseo, a pesar de que el día de las roturas D se hallaba enfermo en casa. Momento privilegiado para hablar de esos prejuicios, de los chivos expiatorios, de refranes como unos tienen la fama y otros escardan la lana. Tiempo para que F indagase dentro de sí qué pudo motivarle a hacer algo así. Ocasión para el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación.
Mis lazos con D se fortalecieron. Sentí cómo aumentó su confianza en mí. Su madre me comentó en cierta ocasión que cuando le regañaba y decía que era injustamente, la amenazaba con decírmelo a mí. Esta anécdota sencilla representa, a mi juicio, algo muy importante y valioso y que cada vez será más cuestionado: el respeto y consideración a la autoridad, al peso del maestro en el conjunto de la vida de un niño. El llegar a sentir un sincero arrepentimiento e incluso vergüenza de una determinada actuación o comportamiento es una pauta psicológica muy sana y cada vez más urgente en una sociedad donde los propios errores, voluntarios o no, conscientes o no, no producen el más mínimo asombro. Si no abordamos estas situaciones y quedan escondidas bajo el disfraz de lo inconsciente, no me di cuenta, e involuntario, fue sin querer, nos encontramos con adultos que engañarán, dañarán, estafarán, sin el más mínimo remordimiento ni pesar. Es un acontecimiento la presentación de cada material nuevo de trabajo, y cuando alguien de la clase trae algo para mostrar al resto. También vivíamos como acontecimiento, y así lo gozábamos y celebrábamos, algún trabajo que destacaba por algo. Ello nos hacía vivir como propios los logros de algún compañero o compañera, pero no solo los trabajos de las diversas materias. También suponía un acontecimiento cualquier gesto hecho con amor, las acciones solidarias, las conductas favorecedoras, las expresiones espontáneas de cariños de unos para con otros, la ayuda desinteresada de los que aprendían con más facilidad a los que les costaba más entender las cosas. Los mini detalles son la expresión visible de la grandeza de los gestos del corazón, tan vasta, tan inmensa, que solo cabe en lo pequeño. El mini detalle nos invita a un permanente estar atentos para que no se nos escape nada, a un estar abiertos a captar los sutiles latidos con los que se pulsan nuestras acciones y comportamientos. Supone una mirada en lo que todo es relevante y una escucha en la que todo es urgente. En el mini detalle damos volumen a las pequeñas cosas para poder captar así toda su grandeza. Ocuparnos de las pequeñas cosas fue toda una pauta pedagógica que nos proporcionó grandes experiencias. Nuestra clase, por más pequeña que fuese, y nuestras vivencias en ella, por más sencillas o intrascendentes que pareciesen, fueron un lugar y un tiempo plenamente humanos, y por eso mismo cargados de valor, dignidad, sentido y belleza.